Hola a todas y todos, es un gusto saludarles. Me siento muy honrado por la invitación de la Universidad Federal do Espíritu Santo y en especial por la gentileza que tuvo mi querido colega y amigo Alex Caldas de pensar en mí. Como dijo Alex, cuando era estudiante de doctorado me visitó en Santiago y pudimos investigar y escribir un artículo juntos. Y desde entonces tenemos un vínculo de admiración y afecto mutuo, como pueden ver en el cómic que dibujó Alex para este encuentro de hoy. Les cuento que hoy hablaré con ustedes en español, pero agregaré subtítulos generados por inteligencia artificial en portugués para favorecer el acceso de todos y todas. Y además, esta charla está interpretada a lengua de señas de Brasil, Libras, por lo que estaremos compartiendo una presentación trilingüe. Entre paréntesis, yo también tengo nombre en lengua de señas. Mi nombre es... Hoy voy a presentar un recorrido completo por una investigación de 4 años que recién terminamos en 2023 y cuyos resultados de a poco estamos entendiendo y socializando en congresos y publicaciones. En este recorrido, primero les voy a mostrar cómo investigamos la escritura y luego vamos a tratar de responder 3 preguntas que vinculan los desempeños académicos con las pruebas estandarizadas de lectura y escritura, con las ideas y concepciones sobre lectura y escritura, y con las prácticas letradas y estrategias para leer y escribir que siguen las y los estudiantes. Las preguntas son las siguientes: ¿cómo investigar la escritura? ¿Las pruebas estandarizadas anticipan desempeños? ¿Las ideas sobre lectura y escritura anticipan desempeños? Y finalmente, ¿las prácticas letradas anticipan desempeños? Empecemos. Quiero compartir con ustedes algunos de los fundamentos y preguntas que orientaron y aún orientan nuestra investigación. Y voy a comenzar con una idea un poco fuerte, pero muy cierta, créanme. Lo diré directamente sin titubeos. La escritura es como el alcoholismo. Todos los que nos dedicamos a la escritura lo sabemos muy bien. ¿Qué significa que la escritura es como el alcoholismo? Es una afirmación epistemológica y de sociología de la ciencia. El alcoholismo, como la escritura, puede conceptualizarse de muchas maneras y desde muchas perspectivas e intereses. Abordamos el alcoholismo desde el punto de vista legal, con leyes para desincentivarlo y perseguirlo, o desde un punto de vista fisiológico que explica lo que sucede con nuestro cuerpo y nuestra salud. Tomamos en cambio un punto de vista de salud mental, que haya razones y consecuencias psicológicas del consumo de alcohol. Salimos del impacto individual y lo abordamos en cambio por su influencia nociva y duradera en las familias y comunidades. O, más todavía, convertimos esos saberes fisiológicos y comunitarios en políticas de salud pública que intentan reparar daños. ¿Y qué dice, por otro lado, la industria del alcohol al respecto, con intereses productivos y de aporte y rédito económico? También la escritura, como el alcoholismo, está atravesada por miradas y perspectivas disciplinares distintas. La escritura es muchas cosas a la vez. En un artículo reciente mostramos que en Iberoamérica, Hispanoamérica, Brasil y España, conceptualizamos la escritura de 6 maneras distintas. Primero, como un producto escrito, cuando estudiamos los textos que la gente escribe; como un proceso mental, cuando revelamos los mecanismos de la mente, la memoria y la razón que permiten escribir; como aprendizajes, cuando nos interesa la ganancia de nuevos conocimientos a través de la escritura; como práctica, cuando queremos saber qué piensa, siente y hace la gente con la escritura; como programas institucionales, cuando analizamos el currículum y las iniciativas de apoyo a la escritura; y por último, desde el aula, como enseñanzas, cuando nos interesamos por la didáctica de la escritura. ¿Cuál de estas perspectivas es más importante? Esa pregunta no tiene respuesta, porque todas ellas son válidas e importantes.
Sí puedo decirles que, según nuestra investigación, la mayoría de los artículos publicados sobre escritura en Iberoamérica de las últimas 2 décadas se centran en la escritura como práctica social, es decir, como forma de participar y dar sentido a lo que la gente hace en sociedad. Para nuestra investigación, creímos que era necesario articular de forma explícita estas formas distintas de entender la escritura. Por eso, propusimos el concepto de experticia letrada. Usamos letrada para integrar una mirada más global que también incluya a la lectura junto con la escritura. Definimos este concepto relacionando 3 de los componentes que vimos antes. Primero, habilidades de lectura y escritura. Segundo, representaciones sobre qué es leer y escribir, incluyendo cómo me considero yo mismo como lector y como escritor. Y tercero, prácticas de lectura y escritura. El contexto de estas habilidades, representaciones y prácticas es la participación en la cultura académica y disciplinar. Los resultados que verán a continuación están anclados en las trayectorias de lectores y escritores jóvenes que transitan sus estudios de educación media y superior. En concreto, para estudiar las habilidades letradas, revisaremos los productos escritos que generan los jóvenes, en particular su desempeño en pruebas estandarizadas de lectura y escritura. Para estudiar las representaciones letradas, revisaremos las concepciones implícitas sobre lectura y escritura y la autoeficacia letrada de los jóvenes. Y por último, para estudiar sus prácticas, examinaremos las actividades letradas, tanto vernáculas como académicas, en las que dicen que participan y qué significan para ellos y para ellas. Este diseño es, hasta acá, conceptual. Para operacionalizarlo en un diseño de investigación concreto, analizamos pruebas SIMSE-PSU, que son pruebas nacionales en Chile, y una prueba de escritura experimental, todas ellas rendidas por 900 estudiantes en educación media y primer año universitario. Realizamos además test psicológicos sobre concepciones de lectura, escritura y autoeficacia a esos mismos estudiantes en su tercer año universitario. Respondió 1 de cada 3, que es mucho. Y finalmente, realizamos 20 entrevistas con 10 de esos estudiantes ya en su cuarto año y resguardamos diversidad de género, nivel socioeconómico, carrera y desempeño académico. Este último componente es de tipo cualitativo, mientras que los 2 primeros se abordaron de forma cuantitativa, porque nuestro proyecto es de métodos mixtos. Esta investigación se realizó en la cohorte completa de una universidad chilena, regional, estatal, pequeña y de investigación. Nuestra variable dependiente fue el desempeño, entendido como el promedio de notas durante la educación media y superior. De los 900, 320 estudiantes de nuestro estudio, según los 3 muestreos. Y pensamos que el desempeño como indicador, el desempeño es un indicador con validez ecológica del aprendizaje. ¿Por qué validez ecológica? Porque nos interesa saber cómo les va efectivamente a los estudiantes en sus contextos y trayectorias naturales, por oposición a una selección aleatorizada con un examen de ganancias de aprendizaje en un contexto de laboratorio, una perspectiva experimental. Además, el desempeño tiene otros rasgos de interés. Se construye a partir de la visión distribuida de los docentes que operan como gatekeepers, que controlan la habilitación o no de los estudiantes como poseedores de saberes y credenciales. Esta habilitación o denegación de acceso es lo más concreto que puede pensarse para una trayectoria educativa. Una puerta que se abre o una puerta que se cierra. Nuestra pregunta de investigación es relativamente sencilla. ¿Qué factores letrados se relacionan con el desempeño académico? Y de forma más concreta, ¿en qué medida las distintas pruebas estandarizadas de lectura y escritura anticipan desempeños en la universidad?
en qué medida las ideas sobre lectura y escritura, como concepciones o autoeficacia, anticipan desempeños en la universidad. Y por último, la tercera pregunta, ¿en qué medida las prácticas letradas, como lo que leo y escribo con mis compañeros o amigos, anticipan desempeños en la universidad? Vamos entonces a recorrer la respuesta a estas tres preguntas. A continuación, compartir algunos resultados preliminares sobre las relaciones entre pruebas estandarizadas y desempeños académicos en la universidad. Vamos a hablar de dos pruebas muy importantes en Chile y les pido que hagan la comparación con pruebas de su propio entorno. La prueba CIMSE a la izquierda de lectura y la prueba PSU a la derecha de lectura. En pantalla ven ejemplos oficiales distribuidos por la Agencia de Calidad de la Educación y por el DEMRE, las agencias que diseñan e implementan estas pruebas. Las dos pruebas tienen algunos rasgos en común. Evalúan comprensión lectora, son de opción múltiple y de corrección automatizada. Son técnicamente robustas y se trata de pruebas de altas consecuencias, es decir, que tienen grandes efectos, tanto positivos o negativos, en la vida de las personas, en los sistemas educativos y, hablando de este congreso, en el ejercicio de derechos. Una prueba es censal, la de la izquierda, la otra de selectividad para ingreso a las instituciones más prestigiosas de educación superior. Y ambas se rinden en la juventud de las personas, en segundo medio la CIMSE y a partir de cuarto medio en el caso de la PSU. Una pregunta interesante para hacerse es en qué medida correlacionan con lo que pasa después en las trayectorias educativas. En un minuto les cuento. Pero hoy quiero referirme a una prueba piloto de escritura de respuesta abierta que elaboramos con el DEMRE entre 2016 y 2018 con financiamiento público Fundef. Esta prueba tiene varios objetivos interesantes. Primero, apunta a desarrollar instrumentos que no incrementen la brecha de oportunidades educativas normalmente asociadas a contrastes socioeconómicos en Chile. Segundo, busca reducir las consecuencias negativas, el efecto teaching to the test, de las pruebas de lectura que mencioné antes. Si no evaluamos con altas consecuencias la escritura, pero sí la lectura, entonces, ¿para qué voy a escribir o enseñar escritura en la escuela? Tercer objetivo, proporcionar información más rica y detallada de los desempeños estudiantiles a las instituciones receptoras en educación superior. Me parece importante señalar que desarrollamos dos tipos de tareas, dos propósitos globales para la escritura. Uno, participación académica, por ejemplo, escribiendo una entrada de Wikipedia. A la derecha pueden ver un escrito de buen desempeño en esa tarea. Segundo, participación ciudadana, algo que muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, escribiendo una carta de solicitud. Quiero destacar este segundo propósito porque uno podría pensar que la escritura ciudadana no tiene necesariamente pertinencia para el desempeño universitario. Volveré a esta cuestión en un minuto. Piloteamos las tareas con miles de estudiantes con alta motivación, casi no recibimos respuestas en blanco y distribución normal del desempeño. Pero tengo que spoilearles la historia. Los resultados fueron muy buenos, como veremos en un rato. Sin embargo, evaluar un escrito abierto por parte de humanos es muy caro, lleva mucho tiempo y es menos confiable que evaluar opciones cerradas de forma automática. Con autorización del DEMRE, a quien agradezco, voy a compartir con ustedes la tarea Carta de Solicitud, que usamos con nuestros 900 estudiantes unas semanas antes de que comenzaran sus estudios universitarios. De aquí pueden sacar algunas ideas para sus propias tareas de escritura en el aula. Y sabemos que las cartas de solicitud a veces se escriben en aulas chilenas, así que tampoco estamos inventando un género discursivo radicalmente nuevo. Primero, la tarea brinda un contexto para que el estudiante entienda la situación, la necesidad o propósito retórico, el emisor y destinatario,
y el género universitario. Dice, hacen falta más espacios de encuentro para la comunidad en el sector donde vives. Por este motivo, con un grupo de vecinos han decidido enviar una carta de solicitud a la autoridad comunal y tú has sido designado para escribir la carta. Luego, la tarea indica qué escribir, dirigido a quién y algunas ideas de aspectos a considerar. Dice, redacta una carta dirigida al alcalde o alcaldesa de tu comuna para solicitar la habilitación de un nuevo espacio. Explicita qué tipo de espacios solicitan, plaza, parque, café literario, cancha, centro cultural, etc., y por qué se justifica esta inversión. Finalmente, la tarea entrega información importante sobre el género discursivo. Información importante. Una carta de solicitud es un texto formal dirigido a una autoridad para hacer un pedido y obtener un beneficio. Se trata de un texto en el que se exponen diversos argumentos a favor de la petición. Recuerda explicitar el objetivo de tu carta y emplear las fórmulas de salud de cortesía que corresponden a la situación. Los estudiantes además tienen un espacio en la hoja que los invita a planificar. A continuación, un espacio para escribir la carta, que es más grande de lo que ven en pantalla, por supuesto. Y finalmente, preguntas de chequeo que fomentan la revisión antes de la entrega del escrito. ¿Incluiste un saludo y una despedida apropiados para una carta formal? ¿Se entiende el propósito de la solicitud? ¿Se dan distintas razones que justifiquen la inversión? Todas las tareas que desarrollamos siguieron este mismo esquema de tarea y de acompañamiento del proceso de escritura. Respecto de la rúbrica, desarrollamos un instrumento holístico con 4 niveles de logro basado en un proceso de benchmarking con respuestas de estudiantes en el piloto. El primary trait de la rúbrica es el cumplimiento o no del propósito sociocomunicativo. Esto es importante. Logrado significa que el texto persuade a una autoridad de implementar un cambio. Poner el foco en el propósito es pensar a los textos como productos situados que operan en el mundo, productos de alta complejidad que tienen sentido para las personas. Por oposición, por ejemplo, a una mirada con foco solo en aspectos normativos o formales. En esta rúbrica, los niveles de desempeño 3 y 4 son logrados. Compartiré con ustedes el descriptor para el nivel 4. El texto resuelve el propósito comunicativo, pues expresa claramente una solicitud en nombre de un colectivo y su fundamentación. Esta fundamentación se desarrolla mediante una organización coherente. Las diferentes partes están organizadas mediante puntuación y estructura de párrafos adecuada. Puede haber omisiones o errores en algún signo de puntuación, errores menores de sintaxis u ortografía, pero estos no afectan la comprensión del sentido global del texto. Estas tareas y rúbricas se basan en un marco teórico para la evaluación de la escritura basado en 6 principios. Primero, evaluar de manera directa nuestras muestras reales de escritura. Segundo, solicitar tareas situadas y significativas. Tercero, colocar a los escritores y escritoras en posición de autoridad, autonomía y agencia. Cuarto, medir dimensiones de alta complejidad como el propósito sociocomunicativo. Quinto, utilizar rúbricas holísticas centradas en el cumplimiento de propósitos. Y por último, socializar y consensuar el instrumento con la comunidad. Creo que estos principios funcionan muy bien para desarrollar las tareas de evaluación en aula. Ojalá les sirvan. Si quieren saber más sobre esta prueba y estos principios, pueden leer el artículo que publicamos en 2019, que es Open Access y está en español. Se titula Validez y Justicia hacia una evaluación significativa en pruebas estandarizadas de escritura. Y se publicó en Brasil. ¿Y qué hicimos con la tarea carta de solicitud respondida por nuestros casi 900 estudiantes? Elaboramos un manual de corrección con base en 50 ejemplares para el benchmarking. Entrenamos a 2 correctores independientes para corregir los 808 textos restantes. Doble corregimos el 20% de la muestra, 160 textos, y obtuvimos una correlación intraclase de 0,81, que equivale a un buen nivel de confiabilidad. Al final de cada sesión de corrección,
comparamos el grado de acuerdo en los ejemplares doble codificados y consensuamos un nivel de desempeño. Para el análisis medimos la correlación entre el rendimiento académico anual y el nivel de desempeño en la prueba de escritura. Entonces, medimos lectura en segundo medio, la prueba CIMSE, medimos lectura en cuarto medio, la prueba PSU, y medimos escritura unos meses después, en los mismos 900 estudiantes. Pero ahora nos movemos al futuro y medimos cómo le fue en su desempeño académico en los primeros 4 años de universidad, 2018, 2019, 2020 y 2021. Y en unas semanas agregaremos los desempeños de su quinto año, que en varios casos condujo a titulación. Acá ven los resultados y la respuesta a la pregunta de cómo se relacionan esas pruebas con lo que pasa después. Pueden ver que la prueba CIMSE de lectura de segundo medio correlaciona con el desempeño académico en primer año de universidad. Es un resultado bastante impresionante, aunque solo correlacionan en primer año y aunque esa correlación sea baja. Fíjense que solo las correlaciones resaltadas tienen significancia estadística. También vemos, pasando a la segunda prueba, y esto es igualmente impresionante, cómo la prueba PSU de lectura tiene una correlación positiva con el desempeño en los 4 años medidos en universidad. Fíjense también cómo esa correlación se va reduciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Y qué pasa con la prueba de escritura que desarrollamos? También muestra una correlación positiva y continua durante los primeros 4 años de universidad, que se mantiene más estable que las otras. Esto es bien interesante, en particular porque no solicitamos escribir un ensayo o algo por el estilo, sino un texto para la participación ciudadana. Pero el resultado más interesante de esta comparación es este. Comparamos si había correlación con el ingreso familiar entre dos pruebas rendidas de forma simultánea. Y encontramos que hay una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la prueba PSU de lectura y el ingreso familiar. Esto ya lo sabíamos, solo lo estamos comprobando. Lo llamativo es que no hay correlación entre nuestra prueba de escritura y el ingreso familiar. Podemos decir entonces que ambos instrumentos correlacionan con los desempeños futuros de los estudiantes en educación superior, pero que solo la prueba de escritura parece no depender ni reforzar las posibles brechas socioeconómicas de base. Y este es un resultado lo suficientemente bueno como para seguir insistiendo en que debemos incluir a la escritura entre los instrumentos de diagnóstico que usamos para las políticas públicas. A partir de estas evidencias, podemos elaborar algunas recomendaciones para docentes. Primero, elaborar tareas de escritura con situaciones, propósitos, audiencias y estructuras diversas. Segundo, colocar a los estudiantes en roles de saber, de agencia, de autonomía y de creación. Cuarto, explicitar nuestras expectativas y criterios de evaluación. Por último, ofrecer oportunidades para planificar y revisar los textos con un uso de la evaluación orientado al aprendizaje y la autogestión. Pasemos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Las ideas sobre lectura y escritura anticipan desempeños? Vamos a preguntarnos por las ideas de estudiantes sobre lectura y escritura. Y lo vamos a hacer a partir de dos conceptos o constructos teóricos. Por un lado, concepciones letradas o concepciones sobre lectura y escritura, es decir, las creencias y juicios sobre formas de llevar a cabo la lectura y la escritura. Y vamos a distinguir entre concepciones epistémicas, aquellas correspondientes a escritores maduros. Si sigo concepciones epistémicas, entonces considero que la lectura y la escritura están situadas en ciertos contextos, que tienen audiencias y propósitos y que son planificadas y revisadas. Además, que se producen aprendizajes y descubrimientos mientras leo y escribo. Por el contrario, si sostengo concepciones reproductivas, propias de lectores y escritores inmaduros, considero que son habilidades genéricas,
sin depender de contextos, audiencias ni propósitos, sin planificación ni revisión y con reproducción de lo que ya sabía, sin ningún tipo de transformación. En nuestro instrumento, los estudiantes debían responder sus grados de acuerdo con concepciones reproductivas y epistémicas sobre lectura, arriba, y escritura, abajo. Por ejemplo, si releo lo hago una vez que he leído todo el texto, es una concepción reproductiva, poco informada sobre lectura. Y suelo tomar notas antes de escribir, en cambio, es una concepción epistémica sobre la escritura porque responde a una estrategia bien informada propia de escritores maduros. Por su parte, la autoeficacia también consiste en creencias y juicios, pero sobre la habilidad propia para leer y escribir ciertos textos a cierto nivel. En el instrumento, los estudiantes debían expresar grados de acuerdo de 1 a 100 con las afirmaciones que ven arriba, así como con preguntas directas sobre su autoeficacia. Por ejemplo, ¿puedes realizar una reflexión por escrito sobre lo aprendido en un tema de tu carrera? ¿Cómo te valoras como lector? ¿Cómo te valoras como escritora? ¿Por qué nos interesan las concepciones y la autoeficacia? Nos interesan porque afectan la forma en que efectivamente leemos y escribimos. Se vinculan con la motivación que tenemos para leer y escribir y además sabemos que se vinculan con la calidad y el éxito de mis lecturas y mis escrituras. ¿Y qué fue lo que encontramos en la investigación? Descubrimos que las concepciones reproductivas sobre lectura están negativamente relacionadas con el desempeño. Por otro lado, las concepciones epistémicas sobre lectura y escritura están positivamente relacionadas con el desempeño. Además, las concepciones epistémicas de lectura y escritura correlacionan entre sí y, de la misma manera, las concepciones reproductivas de lectura y escritura también correlacionan entre sí. Todo esto nos muestra los vínculos entre lectura y escritura, es decir, no operan de forma distinta. Somos buenos lectores y escritores o malos lectores y escritores. Respecto de la autoeficacia, hallamos que correlaciona positivamente con desempeño, tanto en la escala de preguntas variadas como en la pregunta directa, ¿qué tan buen escritor o lector eres? Si creemos que podemos hacerlo mejor, nos va mejor. Y esta autoeficacia está vinculada positivamente con concepciones epistémicas de lectura y escritura. A partir de estas evidencias, tenemos algunas recomendaciones para los profesores. Aprovechar las concepciones implícitas o explícitas sobre lectura y escritura de los estudiantes como oportunidad para potenciar aprendizajes. Modelar estrategias epistémicas y de construir concepciones reproductivas de lectura y escritura en todos los niveles escolares. Por último, aumentar la motivación de los estudiantes con mayores expectativas docentes respecto de sus competencias para completar tareas de lectura y de escritura. Pasemos ahora finalmente a nuestra última pregunta. ¿Las prácticas letradas anticipan desempeños? En este componente cualitativo de la investigación nos interesaba ver qué hacían los estudiantes de alto y bajo desempeño. Consultamos a 10 estudiantes en su cuarto año universitario. La variable dependiente más importante, como les dije, es el desempeño. Alto, 50% superior de su cohorte en los 6 primeros semestres. Bajo, lo contrario, estudiantes que siempre estaban en el 50% inferior. Vale destacar que un estudiante considerado de bajo desempeño, pero que se encuentra en su cuarto año de una universidad selectiva, demuestra persistencia y resiliencia. Desde cierto punto de vista, todos tienen alto rendimiento. Por otro lado, cautelamos diversidad de área disciplinar, de carrera, de género y de nivel socioeconómico. ¿Qué encontramos? Encontramos diferencias entre estudiantes de alto y bajo desempeño en su capacidad de autorregulación. Los estudiantes de alto desempeño reportaban estrategias de autogestión desarrolladas, organización del tiempo y del espacio. En cambio, los estudiantes de bajo desempeño reportaban estrategias de autogestión menos desarrolladas, dificultades de organización y obstáculos externos.
Voy a leer el testimonio de Paz, estudiante de alto desempeño en pedagogía en inglés. Yo por mi parte soy muy ordenada, entonces necesito tener todas las cosas a la mano, todas las cosas en mi escritorio. Entonces cuando voy a escribir un paper o algo, necesito tener, bueno, ahora que todo se hace online, todas mis fuentes de información abiertas en el computador. Y también el testimonio de George, alto desempeño en ingeniería eléctrica. Se podría decir como actividades de escritura en relación como bien a la organización. Casi todo lo planifico. Tengo que leer como una hoja de ruta o algo así. Planificar todo lo que tiene que ver con mis tiempos también. En cambio, estos testimonios contrastan con los de Lily, estudiante de bajo desempeño en agronomía. En realidad, a veces me cuesta un poco el tema de organizarme con los tiempos. Y aparte, como hay momentos en que hemos tenido bastantes trabajos o pruebas, el tiempo se acorta mucho. También de María, estudiante de pedagogía básica de bajo desempeño. Y en la casa, para mí es más complicado, porque aquí en la casa me distraigo demasiado. Me pongo a hacer un trabajo como a las 5 y después ya del trabajo avancé como 15 minutos, me fui a pasear para abajo, me puse a hacer otras cosas, me pongo a ver una serie, pero no sé, no puedo hacer el trabajo en la casa. Por otro lado, encontramos que todos los estudiantes de alto y bajo desempeño releen, subrayan y toman notas. Pero solo los lectores de alto desempeño hacen también resúmenes, esquemas, graban lecturas y ven videos de apoyo. Por otro lado, todos los escritores planifican, pero solo los escritores de alto desempeño usan fuentes e investigan de manera independiente. Fabi, un estudiante de alto desempeño en psicología, afirma: la estrategia de ver videos la aprendí yo solo, y yo también la he ido enseñando a mis amigos. De construir palabra por palabra en cada frase, la fui aprendiendo de mis compañeros en el liceo. Y también me lo enseñaron al momento de hacer el preuniversitario, al preparar la PSU, y fue una técnica que igual me sirvió para afrontar la prueba. Andrea, estudiante de alto desempeño, también señala: cuando tengo como una idea de lo que voy a hablar, puedo empezar a escribir al tiro, como la introducción o como lluvia de ideas. Y después, cuando entiendo que en verdad como que no sé cómo seguir, ahí puedo seguir investigando. Y hay otras veces que en verdad no sé cómo empezarla o no tengo una opinión en los ensayos. Y entonces ahí como que tengo que primero leer e ir viendo opiniones de otras personas también o películas y ahí empezar a escribir. Esto contrasta con los testimonios de estudiantes de bajo desempeño, como Lili en agronomía. Lo termino, reviso las ortografías, reviso que no esté como muy redundante, o sea que no esté como repitiendo mucho algunas palabras, o si es que están muy repetidas, las reemplazo quizás por otra que sea igual, pero escrita de otra forma quizás. Y de Mark, estudiante de bajo desempeño de administración pública. En un principio sabía que destacar era importante, como, hay que destacar para aprender, hay que destacar lo importante. ¿Qué era lo importante en primer año? No tenía ni idea. Si le muestro una hoja de probablemente algún paper que haya impreso, va a ver que la página está de color naranja entera. Respecto de las prácticas de lectura y escritura vernáculas, todos los estudiantes leen noticias, novelas y redes sociales, entre otras. Pero solo los estudiantes de alto desempeño establecen relaciones entre lo que leen y escriben dentro y fuera de la universidad. Paz, estudiante de alto desempeño de pedagogía en inglés, comenta: el poder leer algo que te gusta por fuera de la universidad, por fuera de los deberes, y más que lo hagas por gusto, es lo que al final te acelera la lectura. Puedes leer más rápido y sacar las ideas principales mejor. Teniendo ese ejercicio ayuda mucho, mucho, mucho a enamorarse quizás de leer, a querer leer, sí, ayuda mucho. Finalmente, encontramos uno de los contrastes más interesantes. Los estudiantes de alto desempeño leen y escriben con otros y lo hacen de forma autogestionada para el aprendizaje. Camila, estudiante de alto desempeño de educación parvularia, lo explica así: con mis amigas, que siempre vamos leyendo, yo creo que todos los estudiantes lo hacen. ¿Ya leíste el texto? Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué está diciendo acá entonces? Entre nosotras quizás ir construyendo lo que quería decir el autor o nuestra interpretación de lo que quería decir el autor. Estos resultados nos permiten hacer algunas recomendaciones para docentes.
enseñar explícitamente autorregulación y estrategias de escritura. En segundo lugar, aprovechar el potencial de las prácticas vernáculas, fuera de la escuela y la universidad, mediante la creación de terceros espacios o textos híbridos. Finalmente, promover estrategias de lectura y escritura con otros, más allá del trabajo en grupo. Bueno, ¿y cómo seguimos ahora? Me gustaría compartir de forma muy breve algunas ideas para llevarse a casa. Primero, algunas conclusiones. Nuestros datos muestran que la lectura y la escritura se vinculan al desempeño académico actual y futuro de los estudiantes de educación media y superior. Esto es importante porque refuerza con evidencias el rol central de la literacidad en las trayectorias educativas. Nuestros datos también muestran que una prueba de escritura orientada a la participación ciudadana, en la que los estudiantes asumen roles de saber y agencia y tienen una guía explícita para elaborar un texto significativo, puede aportar información que no repite ni refuerza las brechas socioeducativas de base. Es decir, una prueba estandarizada como la carta de solicitud a una autoridad comunal puede servir como una evaluación estandarizada más justa que otros instrumentos actuales. Además, vimos que las ideas sobre lectura y escritura, incluida la autopercepción, se vinculan con el desempeño académico. Es decir, lo que pensamos sobre la literacidad no es un añadido, sino que se relaciona con cómo efectivamente nos va en nuestras trayectorias educativas. Y esas ideas cambian en el tiempo y se pueden enseñar y reforzar desde nuestro rol docente. Por último, tenemos algunas pistas interesantes sobre qué hacen los estudiantes con mejores desempeños. Tienen una buena gestión de su tiempo y espacio, leen y escriben con otros, son proactivos para investigar y leer y vinculan sus prácticas de escritura académicas y vernáculas. Estas prácticas y estas estrategias pueden intencionarse desde el aula. Para cerrar, me gustaría compartir nuestra web destinada a profesores, escritura y aprendizaje.cl. Ahí tienen un código QR para llegar a la web. En ese espacio pueden leer, escuchar y ver todo lo que hemos investigado en estos más de 10 años. En la sección Escribir podrán ver nuestros resultados sobre cómo se escribe y aprende a lo largo de la formación escolar y universitaria. Y a su vez, los materiales disponibles, completamente abiertos y gratuitos, incluyen textos científicos, manuales, videos, prensa y radio. En la segunda sección, Enseñar, compartimos con la comunidad los materiales didácticos que hemos elaborado estos años. Por ejemplo, estos 5 manuales y libros con ideas para la enseñanza de la lectura y la escritura, y también la oralidad en distintas etapas educativas. En particular, nuestro último libro, Escritura e Inclusión en la Universidad, puede resultarles de interés y me parece que se relaciona con la temática de este congreso. Por último, quería compartir con ustedes la sección Evaluar, que estamos desarrollando ahora mismo. En esta sección, en un par de semanas, estará disponible un instrumento abierto y gratuito de diagnóstico de lectura y escritura vinculado al desempeño y con base en nuestros hallazgos. Para terminar, quiero dar las gracias. Primero, quiero agradecer a las y los estudiantes que contestaron nuestras encuestas y accedieron a conversar con nosotros. Sin ellos y ellas, no habría investigación. Pero hay más. Debo confesarles que yo solo soy una cara visible de un equipo grande de personas y con roles distintos, desde colaboradores internacionales hasta estudiantes de pregrado que se están iniciando en la investigación, desde personal técnico que entrevista y analiza de forma fundamental para el proyecto, hasta tesistas que aprovechan o amplían nuestros datos para completar sus propias investigaciones. Les agradezco a todos ellos de corazón. Y les agradezco sobre todo a ustedes. Muchas gracias por escucharme hoy.